yo quiero compartir algo sobre cómo tener una oración efectiva. Todos los cristianos queremos que nuestras oraciones sean efectivas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Creo que por eso oramos, si no, no oráramos. Pero queremos que nuestras oraciones sean efectivas y solamente en la Biblia podemos encontrar nosotros realmente la guía para poder tener una oración efectiva. Y si no, nuestras oraciones solamente van a ser palabras que no van a pasar del techo de la casa o donde quiera que estemos. Así que esta noche yo quiero como punto de partida el poder leer un pasaje que está en Lucas capítulo 18, una parábola que contó Jesús. Es muy bonita, es muy interesante y esta noche solamente la vamos a leer como punto de referencia para poder compartir 5 puntos que yo tengo para poder tener una oración efectiva. Dice Jesús en Lucas 18, versículo 1 al versículo 7, y voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían de orar siempre, dice, sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con su visita me haga la vida imposible. Continuó el Señor. Dice, tengan en cuenta lo dicho por el juez injusto. Y el versículo 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y esa fue una interrogante que Jesús les dejó a sus discípulos. Como decía anteriormente, todos los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, desde que conocimos a Jesús, queremos que nuestras oraciones sean efectivas, que puedan ser eficaces. Ese es el deseo de todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos en el fondo de nuestro corazón el deseo que si nos comunicamos con Dios, pues lo hagamos de la mejor forma. Así que quiero compartir 5 principios para tener nosotros una oración efectiva. Y número 1, lo debemos de hacer con fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice en la traducción del lenguaje actual, porque a Dios dice, no le gusta que no confiemos en Él. Vea, a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su voluntad. Vea, mi amado hermano, que lo primero que nosotros debemos de hacer para acercarnos al trono de la gracia, a la presencia del Señor, es hacerlo con fe. Y fe es creer realmente en la palabra de Dios, creer lo que Dios ha dejado escrito para que nosotros podamos tener una guía para que nuestra vida sea de bendición, no solamente para nosotros, sino para los demás. Así que acá, si hemos decidido nosotros seguir a Dios, el pasaje nos está diciendo acá muy claro, porque a Dios no le gusta que no, dice, confiemos en Él. No le gusta, no le agrada que no lleguemos ante su presencia con fe, con esa confianza absoluta, porque dice que para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan, dice, su voluntad. Así que para poder confiar en el Señor debemos de entregarnos con todo
con todo, porque Dios a nosotros nos compró con todo. Hermanos, nosotros no somos dueños de nuestra propia vida, pertenecemos a Él, y eso lo tenemos que tener tan seguro en nuestro corazón, que le pertenecemos al Señor, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra de Dios. Vea, mis amados hermanos, así que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Debemos de tener la confianza, la seguridad de que pertenecemos al Dios Todopoderoso, que Él nos compró con un propósito de poder revelarse a nuestra vida y poder ser Él el guía que nos va a guiar por los diferentes caminos de la vida. Así que, hermanos, orar con fe significa entregar nosotros todos nuestros derechos. Vea, orar con fe significa entregarle a Dios todos nuestros derechos, todas nuestras quejas, todos nuestros deseos, y descansar en Él con todo esto, sabiendo que en su soberana voluntad Él hará con nosotros como a Él le plazca. Siempre en las oraciones, mis amados hermanos, yo pienso que hay tres cosas que hace Dios. De repente Dios nos dice un sí, está bien, viene la respuesta de Dios. De repente Dios dice un no cuando no oramos conforme a su voluntad. Y de repente Dios nos dice espera. Y espera, sigue orando y espera. Y eso es lo que a veces a los cristianos no mucho nos gusta, no nos gusta esperar. Pero Dios nos invita a que creamos en Él, que tengamos la confianza absoluta en que Dios es nuestro papá, que Dios es nuestro Padre, que Él nunca nos va a dejar. Y por lo tanto, esa es fe, mis amados hermanos, creer que Dios es nuestro Padre, tener la certeza en el corazón que Él nos compró con la preciosa sangre de su Hijo para que seamos parte de su pueblo. Así que, mis amados hermanos, el primer paso que nosotros debemos de dar para poder tener una oración efectiva es que nosotros debemos de acercarnos al Señor, orar al Señor, no nada más por rutina, porque podemos orar por rutina nada más, podemos orar por costumbre. No, hermanos, cuando oremos, tengamos la certeza que cuando nos acercamos al Padre, sabemos que Él nos escucha y sabemos que Él es el dueño de nuestra voluntad, que Él es el dueño de nuestra vida, y por lo tanto Él va a hacer lo mejor por nosotros. Somos sus hijos. Esa es una confianza absoluta que debemos de tener en Dios, que somos sus hijos, que no somos hijos de este mundo, que somos hijos de Dios, del Dios Todopoderoso. Así que, hermano, nos acerquemos con fe todas las veces que oramos. Vivamos una vida de fe. Y yo le digo, fe es, yo encuentro esta definición sencilla de fe. Fe es sencillamente creerle a la palabra de Dios, creer la palabra de Dios. Y si Dios me dice que yo me acerque y que confíe en Él, entonces voy a creer en esa palabra y sobre esa palabra voy a vivir. Número 2, algo muy importante para que nuestra oración sea efectiva es que oremos en el nombre de Jesús. No tenemos otro intercesor nosotros, solamente Jesús es nuestro abogado. Dice Juan capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre, está hablando Jesús, dice en mi nombre, o sea, ahí está Él poniéndose como intercesor, lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado, dice, en el Hijo. Las oraciones que Dios escucha, hermanos, son las oraciones que se hacen en el nombre de Jesús. Y quiero repetir esto, las oraciones, y quiero agregarle esta palabra, que solamente el Padre escucha, son aquellas oraciones que las hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor.
Por lo tanto, hermanos, para que nuestra oración sea efectiva, debemos de orar en el nombre que es sobre todo nombre, en aquel nombre que se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente así nuestras oraciones van a ser efectivas. Dice por eso en Juan 16, 23 y 24, hoy le voy a dar muchos pasajes porque eso es lo que me encanta, que tenemos una base bíblica para poder sostener nosotros nuestra vida de oración ahí. Dice Juan 16, 23 y 24, en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Mi amado hermano, yo quiero que esta palabra usted la agarre en su corazón. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos está diciendo que pidamos cualquier cosa conforme a su voluntad, y eso lo vamos a ver conforme a su voluntad. Y nosotros, dice, vamos a recibir. Les dice a los discípulos, ustedes hasta ahora no han recibido nada, porque no han pedido en mi nombre, pero pidan en mi nombre y se les dará. Y esa es la confianza. Otra vez esto va mezclado con la fe, mis hermanos. Pedir en el nombre de Jesús. Si pedimos en el nombre de Jesús es que tenemos fe, porque estamos creyendo a la palabra de Dios. Y eso es importante que nosotros podamos tomar en cuenta, mis amados hermanos, que en la palabra de Dios debemos depositar nuestra fe. Y si en la palabra de Dios está escrito que Jesús dijo que pidiéramos en su nombre, vamos a orar en el nombre de Jesús. Por eso todas nuestras oraciones que hacemos las dirigimos al Padre, y siempre empezamos así, ¿verdad? Orando así: Padre, en el nombre de Jesús, y oramos. Te pido en esta tarde, en esta noche, en este día, por estas y estas y estas situaciones. Padre, he orado en el nombre de Jesús. Vea, pero no lo debemos solamente repetir, lo debemos de hacer con convicción que el Señor Jesús es nuestro intercesor, y lo debemos de hacer con esa fe, hermanos, que Jesús murió en una cruz del Calvario, pero se levantó, resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Mis amados, qué gran privilegio, qué gran honor tenemos nosotros, que Jesús nos insta a nosotros que somos sus seguidores, a que oremos en el nombre de Él. Él está, hermanos, dispuesto, está 24 horas al día delante del Padre, intercediendo por su iglesia, intercediendo por sus hijos, oyendo el clamor de sus hijos. Y por eso nunca debemos de desmayar, hermanos, debemos de seguir adelante orando. Si usted no ha tenido la respuesta a su oración en este instante, yo le pido por favor que en el nombre de Jesús usted siga orando en el nombre de Jesús, porque Él mismo nos está diciendo en su palabra que pidamos en mi nombre. Voy a repetir Juan 16, 23 y 24 porque me encanta este pasaje. En aquel día ya no me preguntarán nada, dice Jesús. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Eso lo está afirmando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan, dice, y recibirán. No está dejando ninguna sombra de duda el Señor. Pidan, dice el Señor, y recibirán, para que su alegría sea completa. Oh, gloria a Dios, hermanos, que tenemos su palabra. Que tenemos su palabra para que nosotros podamos confiar en esa palabra, confiar en el Hijo de Dios, confiar en el Padre, que Él nos dejó todo esto para que nosotros podamos tener una oración efectiva en nuestra vida. Número 3, esto me gusta también mucho y tiene que ver, esto es un todo, mis hermanos. Orar conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Primera Juan capítulo 5 versículo 14 y versículo 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto va acompañado con fe también. Y la voluntad de Dios es que oremos en el nombre de Jesús. Entonces debemos de orar conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho cuando hemos pedido conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hermanos, a veces la voluntad de Dios cuesta hacerla por nuestra misma naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, que nos acompaña donde quiera que vamos. Nos cuesta muchas veces hacer la voluntad de Dios, pero cuando nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, nos enfocamos en la Biblia, tenemos la Biblia como la lámpara que alumbra nuestro camino. Hermanos, vamos a aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Es muy fácil orar conforme a nuestra voluntad, porque la voluntad humana, hermanos, y las peticiones del hombre son realmente muchas veces egoístas. Y Santiago dice que muchas veces no tenemos porque pedimos mal para nuestros propios deseos, dice la Biblia. Y Dios no está en contra de nuestros deseos, pero esos deseos tienen que ir conforme a la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, yo decía en alguna ocasión, que fuera de mí que yo estuviera pidiéndole al Señor, Señor, por favor, dame un helicóptero. Y dame un helicóptero, Señor, y dame un helicóptero. Y el Señor me dijera, bueno, si todavía ni sabes manejar helicóptero, tendrías que tener un helipuerto en tu casa. Tendrías que, ya sabes cuánto vale la licencia, ya sabes cuánto cuesta el combustible, ya sabes cuánto cuesta el mantenimiento, ya sabes, y al final, ¿para qué querrías un helicóptero? Muchas veces nosotros pedimos, y estoy tal vez exagerando, pero muchas veces pedimos nosotros cosas, hermanos, que realmente son solamente por nuestros propios deseos, por nuestros propios instintos. Pero cuando nosotros pedimos al Señor, Señor, yo quiero que tú me des lo necesario para vivir en la vida. Y usted estará pensando, este hermano sí de una vez es pesimista. No, hermanos, la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Yo estoy contento porque acabamos de sepultar a un hermano muy querido que falleció el domingo. Y fuimos a su funeral. Realmente murió de un infarto. Murió así rapidísimo. Y uno dice, y yo viendo, fui al sepelio ayer y estaba viéndolo allí y decía yo, Señor, ¿qué nos llevamos de este mundo? No nos llevamos absolutamente nada. Nada, 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 nada. Y nosotros muchas veces nos quiere dominar la avaricia, nos quieren dominar los malos deseos, nos quieren dominar nuestros impulsos para tener cosas en este mundo, y a veces eso nos quita la paz. Pero cuando dejamos que Dios obre en nuestra vida y le decimos, Señor, tú tienes cuidado de mí. Dijo Jesús, ¿acaso no tiene cuidado mi Padre Celestial? Vean las aves de los cielos que no trabajan, que no recogen en graneros, y mi Padre las alimenta. Vean ustedes los lirios del campo. ¿Acaso no mi Padre Celestial los viste mejor que Salomón? Y uno dice, sí, Padre, tú eres así. Si Él hace esto con estas criaturas, ¿qué no va a hacer por nosotros, sus hijos? Y sí nos va a dar muchas veces nuestros deseos. Y Dios es un Dios que cumple los deseos. Y yo recuerdo que a mis hijos, cuando eran chiquitos, no solamente yo les compraba su leche, ¿verdad? Lo necesario que ellos tenían, ropa y comida, ropa y comida.
No solamente les compraba eso. De repente les gustaba un juguete, se los comprábamos. Les comprábamos juguetes y de repente mirábamos que tenían un montón de juguetes, cosas que uno dice, ¿las necesitaban? No, pero Dios cumple nuestros deseos también, y Dios así es con nosotros, sus hijos, que siempre nos va a proveer, hermanos, pero Dios quiere que oremos siempre conforme a la voluntad del Señor. Y aquí es donde el Señor quiere que nosotros lo integremos a nuestra vida, que lo tomemos en cuenta en nuestras decisiones, que lo tomemos en cuenta en nuestras peticiones, lo que le pedimos nosotros al Señor. Así que para orar conforme a su voluntad, tenemos que estar alineados a su palabra. Ella debe estar gobernando nuestra vida para hacer la voluntad y pedir conforme a la voluntad de Dios. Si no, nuestras oraciones van a ser egoístas. Escuche, le repito nuevamente esto. Para orar conforme a la voluntad de Dios, tenemos que estar, número uno, alineados con la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar gobernando nuestra vida para que nuestras oraciones no sean egoístas. Eso es interesante. Entonces, orar conforme a la voluntad del Señor. Número 4, tenemos que tener la seguridad de que somos escuchados por el Señor. Cuando oramos con fe, cuando oramos conforme a la voluntad del Señor, cuando oramos en el nombre de Jesús, debemos de tener la seguridad que Dios está escuchando nuestras oraciones, así como lo escucha, valga la redundancia, que Dios escucha nuestras oraciones. ¿Recuerda usted el primer libro de Samuel, capítulo 1, de Ana? Que esto todos los cristianos sabemos, la oración que hizo Ana. A mí me gusta mucho leer esta oración, porque es una oración que ella hace, hermanos, con mucha seguridad que Dios la está escuchando. Porque aun cuando ella estaba solamente moviendo sus labios, el sumo sacerdote Elí se acercó a ella y le dijo: por favor, digiere tu vino, estás borracha. ¿Por qué tanta palabrería que está saliendo de tu boca? Y ella dijo: no estoy borracha. Soy una mujer que está atribulada del alma y por eso vengo a derramar mi alma delante del Señor. Y entonces Elí le dijo: bueno, que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Y ella siguió orando. Yo no sé cuánto tiempo estuvo derramando sus lágrimas, derramando su corazón delante de la presencia del Señor, pero lo estaba haciendo con la seguridad que Dios, el Padre, le estaba escuchando. Y ella lo demuestra con que cuando se levanta de ahí, dice que ya no estuvo más triste, y Dios le concedió la petición de su corazón. ¿Cuál era? De tener un hijo, pero Dios tenía un propósito para el resultado de la oración que Ana estaba haciendo, porque de ahí iba a venir el profeta Samuel. De esa oración fue fruto. Samuel fue fruto de la oración que Ana hizo cuando fue a quebrantar su corazón delante del Señor. Pero ella tenía toda la seguridad de que el Padre la estaba escuchando. Y así debemos de acercarnos delante de Dios. Debemos de acercarnos con fe. Debemos de acercarnos, hermanos, en el nombre de Jesús. Debemos de orar conforme a su voluntad y debemos de orar con la seguridad que Dios sí nos escucha nuestras oraciones. Muchas veces, cuando no obtenemos luego la respuesta, nos cansamos y decimos que tal vez Dios no nos escucha, pero yo le quiero decir que Dios es su Padre celestial, que Dios es el Dios de dioses, el Señor de señores, y Él sí va a escuchar la oración, la petición, la necesidad que nosotros le presentemos al Señor. Así que acérquese, hermanos, con toda seguridad a la presencia del Señor, así como Ana lo hizo.
y obtuvo la respuesta de Dios a esa oración que ella hizo de todo corazón, pero con toda confianza en Dios. Y número 5, debemos de tener perseverancia. No hay mejor ejemplo de perseverancia que el que leímos en Lucas capítulo 18, de la viuda y el juez injusto. Y nos relata el pasaje, solo lo menciono nada más porque ya lo leí, de que había una viuda que insistentemente iba con el juez que le hiciera justicia por el adversario que tenía. Y el juez no le pasaba, como decimos en Guatemala, no le pasaba coco, no le ponía atención, no le ponía atención. Y de repente dijo él, bueno, es que esta mujer tal vez me va a sacar de mis casillas, mejor le voy a hacer justicia. Y aunque sea de mala gana, le hizo justicia. Y la Biblia dice, dice el Señor, ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Está diciendo Jesús. Jesús les está contando esta parábola a los discípulos para que sean perseverantes en la oración. Para que sea una oración efectiva, mis amados hermanos, debe de ser con perseverancia. ¿Qué hacía esta mujer? Constantemente, vea, a mí me gusta la perseverancia de esta mujer. Constantemente se presentaba ante el juez a solicitar justicia. Yo me imagino que en la mañana llegaba, señor juez, yo no sé cómo hacía para poder entrar, pero señor juez, hágame justicia, por favor. Y en la tarde regresaba, señor juez, por favor, yo le pido que me haga justicia de mi adversario. Y señor juez, y ahí estuvo constantemente ella pidiendo justicia. Número 2, ella tenía claro que debía de pedir y por eso insistía. Tenía muy claro ella que debía de pedir y por eso insistía. Qué bueno que los cristianos fuéramos así, que tengamos claro que debemos de pedirle al Señor y por eso debemos de ser insistentes en nuestra oración. Y algo más que esta mujer hace, y es que esta mujer, aunque el juez no le daba respuesta, siguió presentándose, superando toda decepción. Perseverar, mis amados hermanos, es estar haciendo algo a pesar de los obstáculos o dificultades que se atraviesan en el camino. Es no frenar, no darnos por vencidos. Y por eso Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Esto, hermanos, nos indica a nunca rendirnos, ser perseverantes, sabiendo que Jesús dijo que recibiríamos lo que estamos pidiendo. Todos queremos que nuestras oraciones sean efectivas. Yo quiero que mi oración sea efectiva. Y ahora que estaba estudiando esto y decía, Señor, yo tengo que poner más en práctica estos 5 principios que yo voy a compartir con mis hermanos, porque son 5 principios bíblicos, son 5 principios que están en las Escrituras y que el Señor los dejó para que nosotros podamos guiarnos a través de ellos. Entonces solamente quiero repetirlos. Para tener nosotros una oración efectiva, número 1, debemos de orar con fe. Número 2, debemos de orar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Número 3, debemos de orar conforme a su voluntad y no a nuestra voluntad. Número 4, tenemos que tener la seguridad de que Dios nos escucha. Y número 5, debemos de ser perseverantes en nuestra oración. Ore,
Yo recuerdo a un pastor que siempre cuando le iban a pedir consejo, lo primero que decía él, ¿y ya oró? Sí, fíjese que ya oré. Ah, bueno, siga orando. Llegaba nuevamente la persona y decía, pastor, fíjese que los problemas siguen. ¿Siguió orando? Pues un poco. Ah, no, entonces siga, por favor, persevere. Y creo que esa es la mejor respuesta. Tal vez cuando nos pidan consejería es lo mejor que podemos hacer. Hermano, ¿cuánto tiempo lleva de orar por ese problema, esa necesidad? Ay, hermano, llevo 2 años. Pues hermano, siga orando. Yo lo voy a acompañar en oración. Claro, podemos dar otro consejo, pero creo que debemos de ser perseverantes en la oración para ver el fruto de nuestras oraciones. Yo quiero ver el fruto de mi oración. Quiero ver el fruto de mis oraciones. Y con mi esposa orábamos por una situación de este fin de semana y el Señor nos contestó y estábamos contentos y diciéndole, Señor, en la noche nos reunimos y otra vez le dijimos, Señor, muchas gracias porque nos escuchaste. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia por lo que te estábamos pidiendo. Pero, Señor, gracias por hacerlo. Y no nos cansemos de orar. Hoy yo le invito para que juntos tomemos un tiempecito para poder orar. Y en primer lugar, darle gracias al Señor por su palabra. Darle gracias, porque el Señor nos deja estos principios para que nuestra oración sea efectiva, para que nuestra oración tenga fruto. Yo quiero que mi oración tenga fruto. Y como le digo, a veces Dios nos da un sí, a veces Dios nos dice un no, y a veces Dios nos dice un espera. Pero de que nos contesta y que nos escucha, eso es una verdad.